Muy buenos días y como todos los martes a las 9 de la mañana paso por acá a saludarte con Carolina por la plataforma de www.tneoradio.com, la primera radio online de Venezuela. El día de hoy estamos bajo la dirección general del señor Rafael Casela, ingeniero de sistemas Antonio Calderón, coordinación de sistemas Carolyn Méndez, coordinación de producción Bárbara Caguán, coordinación de operaciones Brian Agros, control técnico Roxibel Materano y quien les habla Carolina Marcano, médico ginecólogo, certificado de locución número 40358. Hoy tenemos un programa muy interesante y un invitado especial, el doctor Tomás Machado, un médico cirujano urólogo, con el cual estaremos conversando más adelante acerca de el virus del papiloma humano, el VPH, pero desde la visión del urólogo. Esto es un tema bastante frecuente, bastante interesante, y una de las cosas que me encanta de este tema es precisamente que así va la vida, esa dualidad, esa visión, la perspectiva que podemos tener acerca de un solo tema. Vamos a realizar una breve pausa comercial y ya regresamos con más de tu programa Saludarte. Y cuando son las 9:11 de la mañana, continuamos con tu programa @saludarte con Carolina por la plataforma de teneoradio.com. Hoy recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, saludarte Carolina, saludarte con Carolina, carolinama0812 y tneoradio.com, la primera radio online de Venezuela, por la cual puedes seguirnos con este y cualquiera de otros de tus programas que sean de interés. Como les mencioné antes de irnos al corte comercial, tenemos hoy un programa bastante interesante hablando sobre lo que es el VPH o virus del papiloma humano, pero la visión desde el urólogo. Y como invitado especial tenemos hoy nuestro invitado saludable al doctor Tomás Machado, médico cirujano, urólogo, especialista en urodinamia y piso pélvico. Con el doctor Tomás estaremos conversando un poco sobre esta infección, que es una infección de transmisión sexual frecuente, que no solamente compete a la mujer, sino también al hombre. En lo personal, como especialista en el área de ginecología, sabemos que el virus del VPH, si evoluciona, ¿verdad? Este virus puede llevar más adelante a las consecuencias del cáncer de cuello uterino en la mujer. Pero hoy vamos a conversar con el doctor Tomás Machado, urólogo, sobre esa visión de la afección de este virus, pero en el caballero, en el hombre. Según la CDC, que son sus siglas en inglés, que son los Centros de la Prevención y Control de Enfermedades, la mayoría de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida han tenido contacto con este virus, pero no necesariamente se va a expresar, se va a manifestar desarrollando algún tipo de cánceres, ¿verdad? Como en el caso del hombre puede ser cáncer de pene, cáncer de ano, igual que en la mujer, cáncer de cuello uterino, cáncer de ano y cáncer en otras zonas de nuestro cuerpo. Sin embargo, ya vamos a estar en contacto con el doctor Tomás Machado, quien nos va a aclarar un poco más de esas dudas y cómo se puede manifestar este virus en el hombre. Y también esa curiosidad de que preguntan en algunos casos, en la consulta en particular, en la consulta ginecológica, si así como tenemos la prueba de la citología o la prueba del Papa Nicolau para detectar, o la pesquisa para detectar lesiones a nivel de cuello uterino y que pudiera desarrollarse algún tipo, en este caso cáncer de cuello uterino, si en el caballero también actualmente existe alguna prueba que sea auténtica para
detectar o también que sirva como pesquisa para desarrollar o la prevención del cáncer, en este caso el cáncer de pene o el desarrollo de algunos de estos tipos de cáncer en el hombre. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida porque hoy precisamente nuestro invitado especial, el doctor Tomás. Gracias, Tomás, ya estás con nosotros. A ver, ¿me escucho bien? ¿Sí? ¿Se Perfecto. escucha todo bien? Muy bien. Perfectamente, perfectamente, Tomás. Bienvenido a saludarte con Carolina. Bueno, inicialmente, Carolina, agradecido de verdad por esta invitación. Para mí siempre es un gusto compartir estos espacios donde tenemos que educar a la población, que yo creo que es un punto importante, y más en estos momentos en que estamos definitivamente viviendo situaciones de cambio, viviendo situaciones de conciencia, y parte de lo que queremos crear conciencia son con todos estos espacios que definitivamente educan y aparte de educar, sanan, porque definitivamente un punto importante del bienestar, tanto en hombres como mujeres, es estar sano. Y por eso quiero agradecerte a ti de verdad por la invitación, por crear estos espacios saludables, estos espacios donde compartimos prevención y bienestar. Bueno, quisiera a ti por aceptar la invitación y precisamente formar parte del aporte con respecto a la salud y precisamente en crear conciencia y responsabilidad de cada uno de nosotros, de nuestra vida y de nuestros actos. Tomás, háblanos un poco sobre realmente qué es el virus del papiloma humano, qué es el VPH. Sabemos que existen muchísimas cepas, aproximadamente estamos hablando de 150 o 200 cepas del virus del papiloma humano, pero ¿qué es realmente el virus del papiloma humano? ¿Cómo se manifiesta en el hombre? ¿Cómo se expresa este virus en el caso del hombre? Sí, es interesante porque mucho de lo que tú estabas conversando antes de, digamos, antes de iniciar esta charla, es que el virus del papiloma humano probablemente es uno de los virus más conocidos hasta antes del coronavirus, ¿no? Pero quizás una de las, digamos, de los virus que todo el mundo comentaba, que todo el mundo habla, pero que realmente aún hay muchas dudas, hay muchas preguntas, hay muchas controversias, y eso es lo interesante de este virus. Definitivamente no todo está escrito, no todo está dicho, no todo está informado. Inclusive para nosotros como médicos es importante esta educación continua porque definitivamente estamos constantemente en este cambio con respecto a lo que hablamos del virus del papiloma humano. Y también como un punto interesante que vamos a también a conversar el tema de que es cómo es la visión de nosotros como urólogos, que muchas veces es muy diferente de la visión como el ginecólogo, pero que de alguna forma tenemos que trabajar en conjunto si queremos crear unas parejas saludables, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del virus del papiloma humano, hablamos justamente de esa estadística que se plantea que casi que el 80 al 85% de la población sexualmente activa tiene o ha tenido en algún momento de su vida un contacto con el VPH, bien sea por la presencia de verrugas, bien sea por cambios a nivel del cuello uterino en el caso de las mujeres, bien sea por cualquier proceso inflamatorio a nivel del pene que en algún momento le hayan dicho tienes VPH, y eso obviamente ocasiona el impacto social, el impacto cultural y el impacto emocional que tiene esta enfermedad cuando todo el mundo le dice, mire doctor, tengo VPH, ¿qué hago? Muchos de nuestros pacientes nos, digamos, van a la consulta angustiados, temerosos, doctor, creo que me salió una verruga, si es VPH, ¿qué tengo que hacer? Y básicamente lo importante es mantener la calma. Entonces sí se ha hablado de que alrededor de unos 200 serotipos diferentes de VPH, no todos, es interesante, no todos afectan al hombre, pero se calcula que alrededor de 50 serotipos en particular son los que pueden afectar bien sea las mucosas o bien sea la zona de la piel. Es interesante que esto es un virus que tiene su predilección por las zonas de la piel y las zonas de la mucosa. ¿Cuál es piel y cuál mucosa? Básicamente las mucosas que tienen un contacto, obviamente, que tienen relación con contacto sexual. Y bien así que, digamos, la zona de localización más frecuente en el caso del hombre tiene que ver con el cuerpo del pene, tiene que ver también con la zona del borde entre la unión del cuerpo del pene y el glande, en ese borde, también la ubicación del glande. Pero es bien interesante porque quizás una de las localizaciones menos frecuentes del virus del papiloma humano, aunque parezca, digamos, contradictorio, es el semen. Cuando nosotros hacemos pruebas para la tipificación o para, digamos, identificar el virus,
el sitio donde es menos frecuente es el semen, ¿no? Entonces, es interesante porque pensar que la mayor transmisibilidad de este virus depende de la eyaculación y no es cierto. Depende simplemente del contacto de los genitales, del contacto de esas células y quizás de esa, en el momento durante la relación sexual que se pueden desprender por el mismo acto sexual algún tipo de células, algún tipo, digamos, de estos virus y se va a conectar en algunas zonas, bien sea de la mucosa vaginal a nivel del cuello uterino o inclusive que cada vez es más frecuente todo lo que es la localización a nivel de boca, a nivel de garganta, a nivel de cuerdas vocales y también cada vez más la localización a nivel de lo que es la mucosa anal, la mucosa rectal, básicamente porque todo lo que tenga que ver con otras formas o otras, digamos, disposiciones a nivel sexual, bien sea sexo oral o el sexo anal, que cada vez es más frecuente, hemos visto inclusive no solamente en pacientes homosexuales, sino que en parejas heterosexuales también la presencia del virus a nivel de estas localizaciones. Entonces, un punto importante es que es un virus que básicamente tiene una predilección por las células de la dermis, por las células de la mucosa. Y básicamente allí empieza a ver todo el proceso de transcripción y el proceso de cambio que se ven tanto en hombres como en mujeres, pero con mayor frecuencia en mujeres. Ok, Tomás, muy interesante lo que nos estás compartiendo. También cabe destacar que a pesar de lo que de estos tejidos, de estas áreas de predilección, como es la mucosa y la dermis, ¿verdad? Y de las áreas genitales, eh, es importante mencionarle que a pesar de que puedes estar en contacto con el virus, no todo la persona hombre o mujer, obviamente, que esté en contacto con el virus, va a desarrollar a futuro el cáncer, o sea, va a haber un desarrollo de un cáncer. Entonces quisiéramos saber si sabemos que es de etiología, digamos, imprecisa, saber quiénes serían aquellas personas que pudieran desarrollar algún tipo, en este caso, de cáncer de pene, cáncer a nivel anal o incluso, como ya mencionaste, también se presenta a nivel de la cavidad orofaringia, garganta, amígdalas. Entonces, quisiera saber cómo que nos explicaras un poco esa, cuál pudiera ser ese desarrollo, o sea, si podemos explicarle a nuestro radio escucha, porque a ver, van a nuestra consulta y de repente, bien sea en el caso del hombre, esa afección de que puede pensar mi pareja fue el que obviamente contrajo, pero piensa que es su pareja actual quien le ha llevado a contraer en este caso el virus. Entonces, ¿cómo saber para aclararle al paciente cuando acuda a la consulta de que pueda desarrollar, de que tiene el virus del VPH, pero de que pueda o no desarrollar a futuro el cáncer como tal? De virus del papiloma humano, digamos que la forma como se presenta la patología lo hemos podido diferenciar en dos grandes grupos, ¿no? O dos grandes tipos de virus. Un virus que se presenta como una patología benigna, que son los virus de bajo riesgo, que dentro de esos casi que el 90 al 95% está formado por dos serotipos básicos y fundamentales, que son el serotipo 6 y el serotipo 11, y luego vamos a hablar de la tipificación, que es bien interesante. Y en el caso de las lesiones que pueden originar algún tipo de cambio celular que pueda condicionar la producción de cáncer, como tú bien mencionaste, tiene mucho que ver con los serotipos 16 y 18. Entonces, como un punto importante, en el caso del hombre se puede presentar de una forma muy diferente a las características que se presentan en la mujer. La gran mayoría de los hombres que va a consulta es porque tiene la presencia de una verruga o una lesión tipo vegetante que puede estar ubicada bien sea a nivel del cuerpo del pene, bien sea a nivel del glande o con mucha frecuencia también lo ubicamos a nivel del pubis o a nivel de la escroto. Y eso tiene que ver mucho también, que es importante tomar conciencia de que el preservativo como tal no es un mecanismo de protección para contraer la infección por el virus del papiloma humano. Muchos pacientes me refieren, doctor, pero es que yo siempre uso preservativo. Sí, pero básicamente el preservativo no, de alguna forma no va a proteger
todas las zonas del cuerpo o justamente esta zona donde está el pubis y el escroto, que es muchas veces donde hay contacto con este tipo de secreciones vaginales y de alguna forma puede haber transmisión también justamente en esta zona. Entonces, básicamente los pacientes que consultan son pacientes que presentan verrugas, ¿sí? ¿Y qué nos condiciona que estén presentando verrugas? Básicamente que ya podemos decirle al paciente, lo más probable es que tú tengas un virus de bajo riesgo. Lo más probable es que tú tengas un virus con un serotipo entre el 6 y el 11. Eso no descarta, y eso es importante decirle a los pacientes, que no tengas otro virus o que no tengas otro serotipo. Y es importante, parte de la evaluación que debemos hacer los urólogos durante la evaluación urológica, durante el examen físico, es chequear otras zonas. Está en controversia la utilización de la penescopia. Para mí es una herramienta que realmente me permite evaluar mejor al paciente. Básicamente explico qué es la penescopia. Es un estudio donde vamos a aplicar un líquido especial y este líquido va a dar una coloración blanquecina en lesiones que visualmente no se pueden ver. Es lo que nosotros llamamos lesiones subclínicas. O inclusive dentro de la literatura lo plantean como lesiones acetoblancas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aplicamos este líquido va a haber una reacción y la zona básicamente donde está el proceso infeccioso va a tomar una coloración blanquecina. Se habla y se plantea que estas lesiones subclínicas tienen mucha relación con lesiones de alto riesgo y básicamente es porque el hombre o también la importancia del hombre pueda funcionar como un portador asintomático. Se plantea que alrededor del 70 al 75% de los pacientes sexualmente activos tienen lesiones o pueden funcionar como básicamente como un portador asintomático. No sabe que tiene la sintomatología, no sabe que tiene la presencia del virus y en ocasiones es básicamente el portador que lleva el virus en diferentes parejas, ¿sí? Más que todo como un factor de riesgo que también conversamos sobre la multipareja, la promiscuidad y digamos varios factores ahí importantes en la promiscuidad. Entonces, en el caso del hombre, el porcentaje de pacientes que de alguna forma puede desarrollar cáncer de pene es muy bajo. Se calcula que es menos del 5% causado directamente por el virus del papiloma humano. A diferencia de otros cánceres, como tú planteas, donde el cáncer de cuello uterino tiene una relación causal directa entre la infección por el virus del papiloma humano y el cáncer. Igual que se está viendo cada vez mayor la relación en todos los carcinomas orofaringios y el carcinoma anorrectal, básicamente porque el proceso inflamatorio es el que va a condicionar todos estos cambios. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología, de cómo ocurre el cambio celular, indudablemente tiene que haber dos factores importantísimos para que empiece este proceso de oncogénesis o este proceso de regeneración tumoral. Uno, obviamente la presencia de un virus de alto riesgo y dentro de esto está el más frecuente 16 o 18 entre los serotipos, alrededor del 95% de las pacientes son las que presentan estos serotipos y con un factor número 2, un proceso inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a haber la replicación celular. Si en condiciones normales hay un proceso donde las mucosas están sanas, donde no hay ningún proceso inflamatorio, obviamente es un virus que va a permanecer de forma latente, pero no va a empezar su replicación celular o su replicación oncogénica. Y estos son obviamente factores que pueden contribuir a la génesis del cáncer, en el caso del cáncer del cuello uterino, que probablemente tú sabes mucho más de eso que yo. Gracias. Doctor Tomás, excelente su explicación. Vamos a continuar luego de esta breve pausa y precisamente como nos hablabas de que hay en su mayoría un curso asintomático, ¿verdad? De la manifestación de este virus, pero también cuando acuden a la consulta, la manifestación son la presencia de estas verrugas genitales. Entonces, vamos a una pausa y ya vamos a continuar más con tu programa @saludarte con Carolina, donde estamos conversando sobre el BPH, la visión, otra visión, la visión desde el urólogo, con el doctor Tomás Machado. Y ya Tomás nos va a explicar sobre cómo tratar estas lesiones, cómo tratar esta enfermedad
y cuáles serían todas esas recomendaciones, porque sabemos que es prevenible, tratable y curable. Ya volvemos con más de Saludarte. Y cuando son las 9:30 de la mañana, continuamos con tu programa Saludarte. Hoy con un tema bien especial. Estamos conversando acerca del virus del papiloma humano, el VPH, la visión desde la parte urológica con el doctor Tomás Machado. Tomás es médico cirujano urólogo, especialista en urodinamia y piso pélvico. Podemos seguirlos por sus redes sociales @tu urólogo al día. De todas maneras, pueden contactarlo directamente por Instagram para alguna consulta, duda o inquietud sobre este y cualquier otro de los temas. Tomás, habíamos dejado al aire una pregunta acerca de lo que sería una vez que el paciente acude a consulta por la expresión clínica, que sería la presencia de estas verrugas genitales, pueden ser a nivel del pene, como bien lo explicabas, o a nivel de la región anal. ¿Cómo las trataríamos? ¿Cuál sería el tratamiento? Y también quisiera que nos conversaras un poco sobre el tema de las vacunas, de la vacuna sobre el VPH. Sí, como un punto importante, entonces, cuando ya el paciente nos llega a la consulta, muchas veces le llega a la consulta es básicamente, doctor, mi pareja tiene VPH, ¿qué tengo yo que hacer? Y eso es un punto bien importante porque definitivamente tenemos que trabajar en conjunto, urólogos y ginecólogos, para, como te planteaba, generar bienestar en estas parejas. Siempre les comento, mira, si tu pareja de alguna forma tiene VPH, lo más probable, casi que el 70-60%, es que tú estés compartiendo ese VPH. Entonces es importante, digamos, tranquilizar al paciente, pero de alguna forma también crear conciencia. Entonces, durante la evaluación física es importante ser riguroso con la evaluación, buscando mínimas lesiones, que muchas veces son verrugas muy pequeñas, y básicamente con lo que conversamos en la parte anterior, donde tenemos que evaluar si estas lesiones acetoblancas están presentes. Cuando ya nosotros de alguna forma el paciente nos llega a la consulta diciendo, doctor, yo tengo verrugas, ¿qué tengo que hacer? Básicamente yo les planteo que hay dos formas muy grandes de tratarlas. Una que es un tratamiento médico y lo otro que es un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Cuando hablo de quirúrgico no quiere decir que tengas que llevarte de quirófano para hacerlo, pero es un procedimiento que amerita una serie de pasos que ya vamos a conversar. En el caso del tratamiento médico hay diferentes tipos de cremas, diferentes tipos de, digamos, de productos que se pueden colocar básicamente a nivel de la verruga para ir disminuyendo o ir lisando estas formaciones, ¿sí? Como un comentario importante, no se automediquen este tipo de cremas o este tipo de productos porque realmente necesitan una supervisión médico estricta, porque inicialmente son tratamientos que se utilizan de forma oncológica. Son productos oncológicos que de alguna forma le han hecho una presentación a través de una crema, pero que los efectos secundarios y los efectos irritantes a nivel de la mucosa o inclusive a nivel de la piel son bastante marcados. Entonces, como un punto importante, no automedicarse, pedir su evaluación tanto para urólogos o ginecólogos para evitar que estos productos de alguna forma vayan a condicionar mayor daño que el beneficio que queremos lograr. Y dentro de los tratamientos que podemos implicar, los tratamientos quirúrgicos, está la crioterapia, que básicamente es un tratamiento a base de, digamos, un producto que va a quemar a través del frío todas estas lesiones. También está lo quizás uno de los más frecuentes, que es la electrofulguración, bien sea con diferentes tipos de dispositivos, con láser, con diferentes técnicas que va a permitir la exéresis de la lesión. Pero un comentario importante, al eliminar una verruga no quiere decir que estemos curando el virus. Solamente estamos eliminando la manifestación, que la manifestación en este caso puede ser recurrente en algunos pacientes cuando podemos presentar inclusive verrugas que vienen los pacientes, doctor, me volvió a salir otra verruga, doctor, tengo otra vez la lesión que, digamos, que tuve inicialmente, ¿qué tengo que hacer? Y básicamente importante
decirle a los pacientes que nosotros lo que estamos tratando aquí es una manifestación clínica de un virus que aún no se sabe, en base a estudios, si realmente el sistema inmunológico lo elimina o él va a quedar latente en condiciones permanentes, porque hay diferentes personas y diferentes cuadros como se ha presentado esta enfermedad. Pero como punto importante, las lesiones verrugosas se pueden tratar en estas dos formas. En algunos pacientes en los cuales he diagnosticado estas lesiones acetoblancas, en algunos casos amerita, digamos, algún tipo de electrofulguración, pero con unas características bien diferentes, mucho más superficiales, con controles obviamente de toda la lesión para ver si estas lesiones no sean extensivas. Como un punto importante que yo les menciono a mis pacientes, la presencia de verrugas quiere decir que hay presencia de virus activo, y la presencia de virus activo condiciona que es más susceptible la transmisión de este virus a cualquier pareja. Entonces, como un punto importante es el tratamiento de estas verrugas para eliminar esa presencia de ese virus básicamente a nivel de la piel. Es así, Tomás. También es importante tener en consideración, rescato lo que acabas de mencionar, es la automedicación. Deben consultar a su especialista para que les aclare cualquier duda, que el tratamiento sea el más indicado. Yo siempre digo que un paciente bien diagnosticado obviamente es un paciente bien tratado. Entonces, porque en muchas ocasiones también a nivel del pene están unas lesiones, bueno, no lesiones, son unas pápulas, corrígeme allí si mal no recuerdo, creo que tienen nombre propio, son glándulas de Tyson o unas pápulas de Tyson. Pudiéramos hacer un diagnóstico diferencial con estas verrugas genitales productos del BPH. Sí, básicamente las pápulas perladas, como también se le llama corona perlada, y nosotros le llamamos, digamos, glándulas de Tyson, son una formación que está presente básicamente a nivel del borde del glande entre la unión del cuerpo del pene y del glande. Son formaciones pequeñas, circunscritas, digamos, bien redondas, y que en algunos pacientes inclusive les generan un trastorno a nivel estético. ¿Por qué? Porque muchas parejas le preguntan, ¿eso no es BPH? ¿Estás seguro que eso no es BPH? Entonces, eso de alguna forma les genera incomodidad. Básicamente, cuando uno hace el examen físico, las puede diagnosticar. Pero un punto importante, y por qué es importante la evaluación urológica, porque en algunos casos he visto pacientes donde entre pápula perlada y pápula perlada hay una lesión diferente y que es importante descartar que no sea una lesión verrugosa. Si bien es cierto que son lesiones benignas, lo importante es que vayan al urólogo para diagnosticar realmente si esa lesión que estamos viendo es la característica de una pápula perlada, o inclusive hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras lesiones, porque inclusive las verrugas pueden generar una similitud con estas lesiones y pueden ser realmente generar un diagnóstico diferencial bastante difícil. Entonces, consulte con su urólogo para saber si estas lesiones son básicamente las glándulas de Tyson o son realmente verrugas. Perfecto. También quería que nos conversaras un poco sobre la aplicación de las vacunas, las edades. Sabemos que, por supuesto, como mencionaba al principio, CDC, que son sus siglas en inglés, pues que son estos centros de prevención y control de enfermedades, establecieron, igual que otros sistemas, establecieron que estas vacunas sean aplicadas en hombres, pues, en jóvenes, en edades de 11 a 12 años, incluso se habla en edades más precoces, como son a los 9 años. ¿Qué información nos tienes al respecto? En la actualidad, contamos con esas vacunas acá en nuestro país. ¿Quiénes las aplican? Obviamente el urólogo, pero contamos con esas vacunas. ¿Cómo es su aplicación? ¿Cuáles serían las indicaciones y quiénes serían aquellos hombres candidatos para la aplicación de la misma? Sí, esa no es una vacuna que realmente sea nueva, lo que pasa es que ha llegado a Venezuela después de un tiempo bastante prolongado. Se plantea que lo Así que es la es. inmunidad para el virus del papiloma humano tienen alrededor de 14, 15 años trabajando ya en una vacuna. Inicialmente se creó una vacuna bivalente que era solamente para dos serotipos. Luego se crea una vacuna que es tetravalente, que es para cuatro serotipos básicamente, donde esos serotipos se pueden dividir en dos, que es lo que conversamos anteriormente, los dos más grandes o más frecuentes para lesiones tipo verrugas, que son las lesiones de bajo riesgo, que son la 6 y la 11, y
también está presente para el 16 y el 18. ¿Qué es lo interesante en el caso de esta vacuna tetravalente, que es la que llega a Venezuela? Ya actualmente también hay otra vacuna que ya está trabajando para 9 serotipos, que es básicamente la que se está colocando en Estados Unidos. En América Latina no está llegando esta vacuna, solamente está llegando la tetravalente. Pero básicamente, digamos que hay que recordar que el 95% en el caso de las lesiones para alto riesgo y el 90% de las lesiones para bajo riesgo ya están implícitas en el serotipo que protege la vacuna. Eso quiere decir que estamos muy bien protegidos, que estamos muy bien tratados solamente con esta vacuna tetravalente. Entonces, tampoco es digamos, de alarmarnos si en nuestro país no está llegando la que tiene para 9 serotipos, ¿no? La forma de administración, básicamente, lo ideal se ha hablado en las diferentes literaturas es que lo mejor es colocarlo en nuestros hijos sin que hayan tenido relaciones sexuales, porque eso es lo que permite el mayor grado de inmunidad o el mayor grado de protección. Muchos pacientes, obviamente, ya a nuestra edad me preguntan, doctor, yo tengo 20 años, ¿me sirve? Básicamente sí, ya les voy a explicar el por qué. En el caso de los pacientes entre los 9 a 11 años, se plantea que la colocación debe ser de 2 dosis. Estas dosis debe ser una colocación hoy y otra colocación a los 2 meses. Después de los 11 años, inclusive 11, 12 años, se plantea que ya la vacunación debe ser de 3 dosis. En este caso, la colocación debe ser una hoy, una a los 2 meses y otra a los 6 meses de la primera colocación. Cada vez se está estudiando más, inclusive, si colocar una sola vacuna va a permitir la protección adecuada y si hay estudios donde se plantea que sí, ¿no? Es interesante porque, como te menciono, muchos pacientes refieren, doctor, yo tengo 20 años, ya he tenido relaciones sexuales, no tengo lesiones verrugosas, ¿me funciona? Sí, sí funciona, aun cuando se plantea que, digamos, el factor protector no es igual al factor protector en el caso de habérsela colocado sin tener antecedentes de relaciones sexuales, pero bien que la protección puede llegar inclusive hasta un 60, hasta un 70% en los pacientes que se lo colocan después de haber tenido relaciones sexuales. En el caso de los hombres, lo que está planteado es que debería colocárselo inclusive hasta los 25 años. Cada vez se está viendo más realmente si hay algún beneficio de la colocación de estas vacunas, porque en el caso de las mujeres se puede inclusive llegar hasta los 45 años. En el caso del hombre, cada vez más por este factor que hablamos de servir como un portador asintomático, se ha visto que quizás la utilización o la ampliación del esquema de vacunación hasta los 45 años puede ser de un factor protector. Es interesante porque inclusive en países donde se ha colocado la vacuna solamente a niñas, se ha visto que la incidencia de presencia de verrugas y presencia de cáncer de cuello uterino en diferentes parejas también ha sido disminuido. O sea, y también inclusive la presencia de verrugas en hombres, cuando solamente se coloca en mujeres. Entonces eso quiere decir que de alguna forma es un factor bien importante y bien protector. E inclusive es interesante porque parte de esta revisión para conversar el día de hoy que me llamó la atención, en algunos países, inclusive como Australia, donde se coloca la vacuna en el 80% de la población, se ha visto también un factor protector en las mujeres que no se coloca la vacuna, inclusive con una inmunidad de rebaño que se plantea también para el COVID. Y es bastante interesante, obviamente, porque tenemos un factor ahí que inclusive tiene que ver mucho con este tema del colectivo y que inclusive también puede ser beneficioso. Lamentablemente en nuestro país no está dentro del esquema de vacunación oficial, no está dentro de un esquema de vacunación gubernamental y básicamente la vacuna tenemos que administrarla solamente en centros privados. Pero los beneficios obviamente son bien importantes cuando hablamos de que va a disminuir la presencia o la incidencia o la aparición de verrugas y la aparición, obviamente, o la transmisibilidad de todo lo que tenga que ver con el cáncer de cuello uterino, que es un factor, obviamente, bien importante de mortalidad en nuestras mujeres. Entonces, es un factor en que la vacuna nos puede ayudar bastante. Gracias, muy, muy interesante, de verdad, todo lo que nos está compartiendo la mañana de hoy y todas estas actualizaciones con el doctor Tomás Machado, médico cirujano urólogo, hoy conversando sobre el BPH, la visión desde el urólogo. Vamos a, cuando son las 9:44 de la mañana, a hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos
ya para finalizar, vamos a conversar un poco sobre las recomendaciones y todo el impacto que tiene para la pareja, sobre todo a nivel emocional, cuando se diagnostica una enfermedad como o el contagio por el virus del papiloma humano. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más de Saludarte por la plataforma de tneoradio.com. Y continuamos la mañana de hoy en tu programa Saludarte con el doctor Tomás Machado conversando sobre la visión del urólogo del virus del VPH. Este tema tan importante que afecta no solamente al hombre, a la mujer, a la pareja en general y que tiene afectaciones también emocionales, ¿no? De eso vamos a conversar, continuamos con el doctor Tomás, quien nos hará en este espacio, en estos últimos minutos, Tomás, ya para despedirnos, convérsanos un poco sobre las recomendaciones. Sabemos que el virus del papiloma humano es una infección que puede ser prevenible, tratable y curable. Entonces quisiéramos escuchar tus recomendaciones y tu experiencia al respecto. Sí, básicamente, Carolina, cuando uno habla del virus del papiloma humano, tiene que entender que es básicamente una enfermedad de transmisión sexual. Y dentro de las primeras recomendaciones que hay que hablar, obviamente, es una sexualidad consciente, una sexualidad responsable. Tenemos el tema de la promiscuidad, tenemos el tema de la protección, que básicamente es bien importante. Tenemos que conocer básicamente el tema educativo de educación sexual, cómo se transmite esta enfermedad. Yo creo que todos de alguna forma tenemos que conocer cómo es este proceso, cómo se transmite. Y como un punto bien importante es el control urológico y el control ginecológico. En la parte que me compete a mí, yo le digo a muchos de mis pacientes que el control urológico no empieza a los 45 años por la próstata. El control urológico debe empezar a los 15 años cuando comienza la actividad sexual. ¿Por qué? Porque nosotros los urólogos somos los encargados de dar esa educación sexual, de dar esos principios de cómo se tienen que transmitir o cómo se transmiten estas enfermedades de transmisión sexual y cómo es la prevención que tenemos que hacer. Entonces, como un punto bien importante es la educación. Como un punto número 2, tiene que ver con su chequeo urológico. A partir de los 15 años, si ya empezó su actividad sexual. Como un punto número 3, si tenemos la presencia de algún tipo de lesiones o nuestra pareja tiene algún tipo de lesiones, creo que es un momento también para conversarlo con nuestra pareja, para tomar la situación con calma. Uno de los factores que es bien importante mencionar es que la presencia de verrugas no habla de infidelidades, no habla de ningún proceso de engaño, o por lo menos no en el contexto del VPH, no es así. La presencia de una verruga puede ser que el contacto sexual haya tenido origen 1, 2, 3 o inclusive 5 años antes digamos, del momento actual, y eso ocasionar que de alguna forma sean completamente diferentes. Entonces, como un punto importante es digamos, esa conversación con la pareja y esta conversación constante para mejorar esta relación sexual. Muchos pacientes llegan a la consulta, doctor, tengo un conflicto con mi pareja porque tengo esta lesión de BPH, y de alguna forma es bien interesante cuando van ambos porque nos permite, digamos, ese acercamiento, esa educación, ese aprendizaje que es bien importante. Yo creo que como un punto también bien importante, lo conversamos en el espacio anterior, la vacunación. Todos nosotros de alguna forma deberíamos estar vacunados si tenemos más de 20, si tenemos 25 años. Yo les planteo a los pacientes mayores de 25 años que hay que individualizar cada caso. ¿Por qué? Porque sí va a dar protección, independientemente que se la coloquemos a los 30, se lo coloquemos a los 35, se lo coloquemos a los 40, siempre va a haber protección, pero hay que obviamente evaluar otros factores inherentes a cada paciente, a la idiosincrasia de cada paciente, para saber si realmente es conveniente o no colocarla. Yo creo que también como un factor bien importante es que la responsabilidad de que la infección evolucione o no evolucione va a depender de nosotros. Y eso va a depender mucho de cómo estamos trabajando nuestro sistema inmunológico. Como un paréntesis, al igual que ocurre con el COVID, nosotros tenemos que potenciar nuestro sistema inmunológico.
¿Cómo potenciamos la respuesta? Básicamente con unos hábitos sanos y saludables, alimentarnos de forma saludable, comiendo más frutas, comiendo más, digamos, alimentos vivos, más vegetales, comiendo más saludable, eliminando mucho lo que son las comidas chatarra, lo que son las comidas fritas. Todo esto es un proceso que es bien importante. Como número dos, hacer ejercicio. El ejercicio se ha visto en diferentes trabajos lo beneficioso que es para la felicidad, para digamos, la salud inmunológica, para la salud cardiovascular. Y creo que un punto bien importante es hacer ejercicio. Como número tres, dormir sanamente y dormir plácidamente y tener un descanso, digamos, de esas 6 a 8 horas, que sea un descanso bien, bien importante. ¿Por qué? Porque durante la noche se produce una serie de hormonas que son las que permiten la regeneración del cuerpo. Entonces tenemos que mantener un buen descanso. Como un punto número cuatro, que es saludable, relaciones sexuales saludables, relaciones sexuales placenteras, relaciones sexuales que generen bienestar, no relaciones sexuales que generen toxicidad, que generen, digamos, conflictos, porque eso de alguna forma no lleva a nada. Y o como un punto bien importante que se los digo siempre, tomen espacios de bienestar, meditación, yoga, tomarse un café, una lectura, mirar el cielo, mirar el atardecer, que nos conectemos con esos espacios porque definitivamente de ahí vamos a empezar a regenerar nuestro sistema inmunológico, que es bien importante para la respuesta a nivel del sistema en el caso de una infección por el virus del papiloma humano. Definitivamente, Tomás, comparto, rescato cada una de tus recomendaciones, las comparto, sobre todo lo que es la parte de la no automedicación, acudir a tu consulta con el especialista, acudir a tiempo, no necesariamente en el caso del caballero, que lo escuchamos con mucha frecuencia, a partir de los 40, 45 años por la evaluación de la próstata. No, el caballero es mucho más que eso, el hombre es mucho más que eso y como bien lo mencionaba, a partir de los 15 años, precisamente donde ya o cuando ya haya iniciado su actividad sexual. También, por supuesto, comparto mucho lo que acabas de mencionar y sobre todo en estos momentos, estos espacios de entretenimiento, de cuidarnos, de autoconocernos y de cuidarnos a nosotros mismos, de ser conscientes de vivir el hoy, el presente, el hoy y el ahora, en base a una educación sexual plena pero saludable, ¿ok? Entonces, pues nada, súper agradecida con la aceptación al programa. Ya para despedir, tus redes sociales, Tomás. Bueno, me pueden conseguir siempre a través de Instagram o a través de TikTok. Mucha gente le gusta la forma del TikTok porque es más chistosa, más jocosa, Ya, más joven, pues. ya te he visto Y por también, allí, ya te he visto por sí, allí y de exacto. verdad que, bueno, como bien lo mencionabas al comienzo del programa, es una manera también de educar, de llegar, de entretener y de contactar, de contactar, no, de conectar con ese público que está allí a través de la pantalla, pero que de esa pantallita pues podemos aportar no solamente salud, sino también humor y bueno, y todo tiene que ver con el bienestar, ¿no? Yo siempre digo que cuando también hablaba sobre la parte la parte de entretenimiento, de la lectura, de este tipo de actividades, de compartir un café, el contacto con la naturaleza, ejercicios, por supuesto, ejercitarse y cada quien desde sus gustos, el baile, la meditación que está neurocientíficamente demostrado. Siempre digo que prefiero estar meditada que medicada. Así que, bueno, Tomás, encantada de haberte tenido acá en el programa. Las puertas de Saludarte y de la emisora TNO Radio están abiertas para ti y para todos aquellos colegas, obviamente, para el aporte de lo que tiene que ver con salud y bienestar a todos los radioescuchas. Pues este programa el día de hoy ya llegó a su final. Estuvimos bajo la dirección general del señor Rafael Casela, el ingeniero de sistema Antonio Calderón, coordinación de sistema Carolyn Méndez, coordinación de producción Bárbara Caguán, control técnico Roxibel Materano y quien les habla, Carolina Marcano, médico ginecólogo, certificado de locución 40358. Les recuerdo que el próximo martes tenemos una cita donde pasaré nuevamente a saludarte con nuevos temas de interés. Muchas gracias, muchos cariños, a cuidarnos todos. Gracias.
tnoradio.com